Capítulo 8. La casa de los Latría. Parte 1. La casa familiar de Zenith era enorme. Era muy parecida a como me la había imaginado. Había una gran puerta con un par de estatuas de leones a ambos lados. Desde la verja hasta la puerta principal discurría un largo camino empedrado, con una fuente en el centro y setos recortados con todo tipo de formas extrañas. Detrás se alzaba una hermosa mansión blanca. Si hubieras buscado mansión de un noble en la enciclopedia, esta habría sido la imagen. Estábamos en la zona noble del distrito residencial, en una calle bordeada de casas de gente especialmente acomodada. Se parecía bastante al distrito residencial más rico de Asura. Pero vaya, este sitio era gigantesco. La casa de Cliff me pilló por sorpresa, pero la casa familiar de Zenith era perfecta, exactamente lo que había pensado que sería. Después de todo, yo tenía una igual en el reino Asura. No es por presumir, ya que era la que Ariel me dio, pero era más o menos de este tamaño. La mansión de aquí tenía un aspecto más limpio, pero si hablamos de consumo ostentoso, la mía era igual de ostentosa, digamos. Por eso no tenía nada que temer. No era un gallina, ¿entendido? Ja, suspiró Aisa a mi lado. Miró la mansión con desdén. Ahora mismo, los dos estábamos esperando delante de la puerta. Yo me había vestido con ropas nobles que me había puesto en casa de Cliff, mientras que Aisa llevaba su traje de sirvienta. Zenith nos acompañaba, vestida con el mismo tipo de ropa elegante que yo. Pedimos a un tipo de la entrada que parecía vigilar el lugar que nos recibiera. Intenté enseñarle la carta, pero volvió corriendo a la mansión en cuanto vio la cara de Zenith. Aún le estábamos esperando. Así que, Oni-chan. Solo te aviso, pero la abuela no es una persona divertida con la que estar. Sí, te oí la primera vez. Sus advertencias me estaban afectando. Aún así, creía estar vacunado contra la gente horrible. Después de todo, yo mismo fui una pesadilla en mi vida pasada, en comparación, cualquiera sería una delicia. Así que, sí. Tenía esto. Aunque se tratara de alguien a quien no soportara, podríamos hablar del estado de Zenith y llorar juntos lo que ambos habíamos perdido. Cualquier cosa más allá de eso podría ser demasiado esperar, pero eso sería suficiente. Oh. Salgo de mis pensamientos y me encuentro con un gran contingente de hombres y mujeres saliendo de la mansión. No era solo la guardia de antes, había gente con uniformes de mayordomo y criada. Unas 20 personas en total marchaban hacia nosotros. Las criadas se alinearon a ambos lados de la pasarela más allá de la puerta. Delante de ellas, un mayordomo nos miraba, recto como una vara. Era la misma formación de recepción de invitados que verías en la casa de un rico en un anime. En el reino Asura también lo hacían todo el tiempo. Cuando el guardia abrió la puerta, el mayordomo inclinó profundamente la cabeza y las criadas no tardaron en hacer lo mismo. Lady Zenith, humildemente le damos la bienvenida a casa. Todos nosotros, en nuestros corazones, hemos esperado este día. Todos inclinaron la cabeza ante Zenith. Sin embargo, Zenith seguía tan impasible como siempre, sus ojos ni siquiera se centraban en los sirvientes. Ahora bien, Sir Rudeus, Madame me espera. Por aquí, por favor. Muy bien, gracias. Sin inmutarse por la falta de respuesta de Zenith, el mayordomo me saludó antes de girar sobre sus talones para guiarme al interior de la mansión. No le dirigió la palabra a Aisa. ¿Asumía que todas las personas vestidas de sirvientas eran sirvientas? Quizá debería haberle pedido a Aisa que se pusiera otra cosa. Algo más propio de una hermana menor. Un vestido con volantes o algo así. Mientras pensaba esto, crucé el pasillo y fui conducido al vestíbulo de la mansión. Como era de esperar, el interior estaba decorado con lujosos muebles. Nada que pudiera compararse con lo que vi en el castillo real de Asura o en el castillo de Perugius, por supuesto, pero al menos todo era elegante. Ahora bien, por favor espere aquí. Finalmente, nos guiaron a una sala de recepción. Dentro había un par de sofás enfrentados, una maceta en un rincón, una criada de pie contra la pared. Teniendo en cuenta que todo el mundo estaba esperando este día, seguro que no había ni rastro de la Madame en persona. Pero quizá lo que esperaba era saber que habíamos llegado sanos y salvos,
Y ahora que lo había hecho quería refrescarse para sus invitados. Pronto sabríamos cuál. Senté a Zenith y tomé asiento a su lado. Miré a Aisha y vi que seguía de pie junto al brazo del sofá. Aisha, siéntate tú también. Pero, creo que debería pararme. Eres mi hermana, así que deberías ser una invitada. Vamos, toma asiento. Bien. Aisha siguió mi sugerencia y se sentó junto a Zenith. Y durante un rato, los tres esperamos, sin mediar palabra entre nosotros. Momentos como este me recordaban a cuando fui a aquella entrevista en casa de Philip. Soros había irrumpido en la sala, había gritado a pleno pulmón y se había marchado sin más aspavientos. Era un poco extraño lo parecido que era. Solo esperaba que hoy fuera tan bien como aquel día. Ahora bien, ¿cómo me las arreglé con Soros? Si no recuerdo mal, tomé la iniciativa presentándome primero. Supuse que presentarse primero era de buena educación en cualquier mundo. Intentémoslo de nuevo hoy. Por aquí, madame. Cuando terminé de pensar eso, la puerta se abrió. Una anciana de aspecto tenso, con el cabello rubio moteado de blanco, entró en la habitación. La seguía un hombre corpulento y bigotudo de mediana edad que llevaba lo que parecía una bata de laboratorio. Estaba bastante seguro de que aquel tipo no era madame. Me levanté inmediatamente, me llevé la mano al pecho y saludé despreocupadamente. Es un placer incomparable conocerla, abuela. Me llamo Rudeus Greyrat. He venido hoy para poder. La anciana ni siquiera me miró. Pasó por alto mi presentación y se dirigió hacia Zenith. Miró fijamente la cara de Zenith, inspeccionándola a un paso de distancia. Había imaginado un reencuentro reconfortante, pero la expresión pétrea de Claire echó por tierra mi fantasía. Finalmente, Claire exhaló. Habló en un tono casi gélido: esta es, en efecto, mi hija. Ander, por favor. Con eso, el hombre bigotudo dio un paso adelante. Me dio un codazo, tomó la mano de Zenith y la puso en pie. Luego, levantó su propia mano hacia el rostro inexpresivo de Zenith. Espera un momento, ¿te importaría decirme qué pasa? Me apresuré a decir. Mis disculpas. Soy el médico personal de Madame Claire, Ander Berkeley. Un placer conocerle. Soy Rudeus Greyrat. ¿Has estudiado medicina? Sí. En principio estaba aquí para una revisión programada de Madame Claire, pero me dijo que echara un vistazo a su hija mientras tenía la oportunidad. Ya veo, así que era eso. La abuela Claire debió sentirse un poco abrumada al ver a Zenith así. Podría entenderlo totalmente. Bueno, si ese es el caso, entonces por favor cuida de, ¿quién te ha dado permiso para sentarte? Cuando estaba a punto de decir mi madre, una voz regañona bramó detrás de mí. Me tensé involuntariamente de la impresión, pero me volví para ver que Aisha se había levantado frenéticamente del sofá. Una simple criada no permanece sentada mientras su amo está de pie. No te criaste en un granero. Mis disculpas. Tartamudeó Aisha, inclinando la cabeza a pesar de estar al borde de las lágrimas. Wow. Un momento. ¿Qué demonios? Necesito recuperar el aliento. Todo esto iba demasiado rápido. ¿Y Claire me estaba tratando como si fuera invisible? Bien podría haber empezado a llorar. Le he dicho que se siente. Dije con firmeza. Eso hizo que Claire se girara lentamente y fijara su mirada en mí. Maldita sea. Quizá no quería llamar su atención. Bueno, ya era demasiado tarde. Hora de dejarse llevar. Puede que lleve un uniforme de criada, pero ante todo es mi hermana. Estoy haciendo que atienda las necesidades de nuestra madre, así que simplemente eligió algo práctico para ese tipo de trabajo. Me temo que es inaceptable tratarla como, solo, una criada. Uno se viste para el puesto que se merece. En esta casa, las que se vistan como criadas serán tratadas como criadas. Al diablo con estas reglas de la casa en particular. Bueno, entonces, ¿cómo tratarías a alguien con ropa como la mía? Te trataría adecuadamente, por supuesto. Debo suponer que su idea de un tratamiento apropiado es la completa indiferencia. Mientras hablaba,
Abrí los brazos y miré mi atuendo. No llevaba nada raro, pensé. ¿De dónde lo he sacado? Probablemente en algún lugar de Saria. ¿Debería haberme puesto la ropa que compré en el reino de Asura? No, esas eran para las fiestas. No, yo, retrasé mi respuesta, porque usted era un hombre al que no conocía que se presentó y me llamó, abuela. No ha habido escasez de estafadores haciendo lo mismo en los últimos años. Primero determinaría si valías mi tiempo verificando la verdad. Bueno. Hey, si era de dominio público que una gran mansión de lujo tenía una hija fugitiva, no era de extrañar que la gente intentara colarse alegando ser parientes perdidos. Puede que me hubiera presentado, pero no había presentado ninguna prueba de mi identidad. Estas ropas ni siquiera tenían bordado el emblema de la familia Greirat, y cualquiera podría habérselo hecho. Supongo que tenía razón. Esta es la verdadera Zenith, estoy segura. Y recuerdo a Isa bastante bien, pero ¿tienes alguna prueba de que eres mi nieto? ¿Pruebas, Quiero decir, eso es difícil. Había traído a Zenith, a Isa, e incluso la carta. ¿Qué más necesito? Espera, ¿por qué tenía que probar mi identidad? ¿Es necesario? Perdón. He traído a mamá, Zenith y a Isa, e incluso he proporcionado la carta que recibí de ti. ¿Qué más necesitas? Claire enarca una ceja en respuesta. Si eso es todo, me temo que no puedo reconocerle como miembro de la Casa de la Tría. Muy bien. Pertenezco a la Casa Greirat. Soy el jefe de esa casa, y hoy es la primera vez que pongo un pie en esta propiedad. No tengo intención de imponerme como miembro de la Casa de la Tría. Como aliado de ella. Por el bien de la banda de mercenarios, sí, eso era lo que buscaba. Pero si la otra parte ya sospechaba de mí, tenía que ocultar mis intenciones más de lo que había planeado. Mi primera prioridad era llevar a Zenith a casa con su familia. Claire no pareció apreciar mi respuesta, sus ojos se entrecerraron mientras sus cejas se crispaban por la tensión contenida. Para ser el jefe de la casa Greirat, te presentas como un pueblerino. La Greirat es una de las 4 grandes casas de Asura. Por muy distinguida que sea la casa de la Tría, nosotros no somos más que una familia de condes. Sin embargo, darías tu nombre en primer lugar y bajarías la cabeza ni siquiera ante el propio conde, sino ante la esposa del conde. Tengo la sangre de una de las 4 grandes casas, pero no soy de la rama principal, ni tengo ningún título. Aunque me llamaba a mí mismo jefe de mi casa, eso era simplemente para decir que soy el principal proveedor de una familia corriente que vive en la Saria. Y por supuesto, aunque poseyera algún tipo de estatus elevado, me parece natural mostrar cierto respeto al encontrarme por primera vez con mi propia abuela. Es así. Tuve la sensación de que mi explicación solo hizo que Claire me menospreciara más. No, no podía ser tan mala. Pero, de nuevo, esta persona colocaba el linaje familiar en un alto pedestal. Iba a ser un fastidio, pero decidí darme una línea de defensa por si acaso. Puede que no tenga rango de noble, pero tengo una relación personal con Su Majestad la Reina Ariel, que fue coronada gobernante del reino Asura justo el año pasado. También un subordinado del segundo de los 7 grandes poderes, el dios dragón Orsted. Preferiría que tuvieras en cuenta esas relaciones. No es que necesitara que me tomaran en serio, pero su interacción con Aisa cambió las cosas. Necesitaba considerarme un igual, o al menos algo parecido, para serme útil. Claire frunció los labios y levantó la barbilla en respuesta. Me miró de arriba abajo, como si intentara decidir cuánto valía. Esta es mi prueba de ser el subordinado del dios dragón. Saqué mi brazalete con el emblema del dios dragón. Después de mirarlo unos segundos, Claire se volvió hacia un mayordomo que había estado a su lado y le preguntó algo en voz baja. El mayordomo asintió. Le oí decir, efectivamente, es el emblema del dios dragón. No creía que el dios dragón fuera especialmente conocido, pero este mayordomo parecía reconocer su emblema. Por favor, no digas que podría falsificarse fácilmente. Ya veo. Entendido. Dicho esto, Claire cuadró la mandíbula y juntó las manos alrededor del estómago. Luego, con un movimiento natural, inclinó la cabeza. Mi nombre es Claire la Tría.
esposa del comandante de la Compañía de Espadas de los Caballeros del Templo, el conde Carlyle Latria. Actualmente estoy encargada de la administración de esta mansión. Le pido que por favor perdone mis pobres modales. O bien demostré con éxito mi identidad, o bien mi actitud superó algún tipo de obstáculo. No sabía cuál, pero daba igual. Conseguí que Claire bajara la cabeza y se disculpara. Un comandante de los Caballeros del Templo, ¿eh? La hermana pequeña de Zenith, Therese, también marchaba en esas filas. Esta familia seguro que tenía profundos lazos con ellos. Entonces, por favor, permítanme volver a presentarme. Soy Rudeus Greyrat, hijo de Paul Greyrat y Zenith Greyrat. Actualmente trabajo como subordinado del dios dragón Orsted. No te preocupes por lo que pasó antes. Yo mismo fallé en realizar mi debida diligencia. Creo que tu cautela estaba perfectamente justificada. Ambos nos saludamos, así que el asunto quedó zanjado. Uf, por fin podía recuperar el aliento. El saludo en sí fue como caminar por vidrio roto, pero bueno, lo hice. Ahora, por favor, tome asiento. Desde luego, gracias. Hice lo que me dijeron y me senté. En primer lugar, permítanme felicitarles por su largo viaje. Dijo Claire. Había supuesto que su viaje duraría unos cuantos años más, pero estoy muy agradecida por su rápida llegada. Entonces, con una palmada, la puerta se abrió. Una criada que tiraba de un carro entró en la habitación, encima del carro había un juego de té. ¿Una fiesta de té? Por mí, perfecto. Será mejor que se prepare para que la técnica del té explosivo que aprendí en la fortaleza flotante la haga volar, por los aires. Pero antes de eso, pensé en dejar que Aisa se sentara. No era una criada, era mi hermana. No podía permitir que fuera recibida como algo menos que una invitada, así que tenía que ser firme al respecto. Aisa, siéntate tú también. Pero... hoy no eres una criada. Has venido aquí como mi pariente, así que por favor, siéntate. Aisa miró a Claire de un lado a otro mientras se acomodaba lentamente en su asiento. Claire no dijo ni una palabra, solo respondió con un movimiento de cejas. Parecía que iba a dejarlo estar. Pero claro, al fin y al cabo, Aisa pertenecía a mi familia, así que no le correspondía a Claire permitirlo o prohibirlo. Miré a Zenith. Parecía que el médico seguía inspeccionándola, ahora le estaba mirando los ojos y la lengua. No creía que fuera a encontrar lo que le pasaba, pero no pasaba nada por intentarlo. Claire probablemente quería que un médico de su confianza le echara un vistazo antes de creerle a un extraño, que Zenith había perdido la memoria. Hemos hecho todo lo posible para intentar curar a mamá, pero no hemos tenido suerte. Bueno, puedo imaginar que un pueblo de mala muerte tiene muy pocas opciones. Oh, ahora son palabras de pelea. ¿A qué llama pueblo atrasado, señora? Pero, por supuesto, había previsto que diría ese tipo de cosas. No fue ninguna sorpresa. La magia curativa de Saria puede ser un poco menos avanzada que la de Milis, pero la hice examinar por Orsted, un hombre familiarizado con todas las ramas de la magia que existen, y Perugius, un experto en teletransporte e invocación. ¿Perugius, uno de los 3 héroes legendarios? HM. No estoy segura de encontrarlo plausible. En serio. Podía entender por qué no me creía. Dicho esto, no podía meterlo exactamente en mis maletas para un viaje familiar. En cualquier caso, pensaba quedarme en Millison unos meses. Tiempo suficiente para que Claire aceptara que no había tratamiento para la enfermedad de Zenith. Solo esperaba que no insistieran en intentar algo drástico antes de llegar a esa conclusión. Por cierto, ¿qué pasa con Norn? Esperaba que siguiéramos hablando de mamá un poco más, pero Claire lo cambió de repente. Norn, actualmente está matriculada en la Universidad de Magia de Ranoa. Está muy ocupada con sus deberes, así que la dejé continuar sus estudios. Ah, ¿sí? Tenía la impresión de que la chica era una fracasada nata, pero está haciendo algo por sí misma. Lo está haciendo bien, sí. Actualmente es la presidenta del consejo estudiantil, así que en todo caso, está en la cima de la escuela. Puede que le haya dado un pequeño giro, pero Claire parecía sorprendida.
No esperaba que pensara tan mal de Norn. Supongo que podría verlo si la comparara con Aisa. Ya veo, ¿cuáles son sus planes después de la graduación? Aún no lo ha decidido. ¿Y el matrimonio? Me temo que es una extraña para el romance. Claire arrugó la cara en respuesta. ¿Había dicho algo que la ofendiera? En ese caso, vendrá aquí cuando se gradúe. Ordenó, sin dejar lugar a discusiones. ¿Tenía en cuenta la distancia entre Saria y aquí? Un viaje de ida y vuelta llevaría años. Bueno, tenía el círculo de teletransporte, así que podría hacerlo en una semana. No me opondría, pero... No puedo imaginar que ella encuentre un pretendiente medio decente en un país atrasado como el reino de Ranoa, así que arreglaré un emparejamiento apropiado. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Arreglar, qué? ¿Quieres decir que harás que Norn se case con alguien? Eso es exactamente lo que quiero decir. Si ella no tiene un futuro establecido y el jefe de familia no resuelve el asunto, entonces yo misma asumiré el deber. Wow, hey, espera un momento, no deberías pedir la opinión de Norn para... ¿De qué estás hablando? No es obligación del jefe de familia asegurarse de que las mujeres de su casa se casen. ¿Lo es? Miré a Isa en busca de respuesta. Ella simplemente se encogió de hombros, su actitud parecía decir, sí, más o menos. Quizá era así como hacían las cosas los nobles del país sagrado de Milis. Oh. Cierto. Incluso en mi antigua vida, había una parte de la sociedad donde los padres decidían con quién se casarían sus hijos. Nunca tuvo sentido para mí, pero podría haber sido una idea más común de lo que me había dado cuenta. Pero yo no llevaba mi casa así. Por supuesto, si Norn me decía que quería casarse y necesitaba mi ayuda para encontrar a alguien, con mucho gusto le prepararía una cita a ciegas. Pero fuera de eso, quería que fuera libre de hacer lo que quisiera. Asumiré la responsabilidad del futuro de Norn. Dije. Pensé que era mejor dejarlo claro. Ya veo, muy bien. Eres el jefe de la casa, así que espero que hagas tu trabajo. Con descendencia mordaz. Parecía usar mucho eso, ¿no? Podía sentir cómo me miraba con desprecio. Mantén la calma, Rudeus. Todo esto era normal. Sabía que iba a ser difícil. Y, además, no iba a hacerla cambiar de opinión. Oponerme a eso solo iniciaría una pelea por algo en lo que nunca coincidiríamos. Era la primera vez que nos veíamos, así que teníamos que empezar por entendernos. Después podría hacer mis peticiones. Creo que he terminado. Mientras respiraba hondo, Ander regresó con Zenith. Aisa se apresuró a guiarla hasta el sofá. ¿Cómo fue? Su cuerpo es la definición de salud. Tan sano que parece más joven que su edad. Eso dijo el doctor. Bien hecho, Zenith. Pareces más joven sin ni siquiera una rutina de cuidado de la piel. Oh, espera, ¿era una mala señal? ¿Algo de lo que preocuparse? ¿Cómo? Tal vez fue un efecto secundario de una maldición. Tengo algunas preguntas para la familia, ¿puedo? Pero claro, pregunta lo que quieras. Muy bien. Primero. Sus preguntas cubrían todas las bases. Algunas se referían a su salud física, qué comía normalmente y en qué raciones, cuánto ejercicio hacía, tenía su época del mes, cosas así. Otras se referían a su salud mental, cómo era de independiente en su vida diaria, cuáles eran sus hábitos, si se autolesionaba, etc. Todas eran preguntas de tipo médico, por lo que el médico preguntaba por su salud mental y por eso mismo no dudé en soltar todo lo que sabía, y ahí se intervino cuando fue necesario para aportar más información. Probablemente habríamos podido dar una imagen aún más completa si Lilia hubiera estado aquí, pero no estaba. Lo hicimos lo mejor que pudimos. Ya veo, muy bien. Dijo Ander mientras asentía y tomaba nota de todas mis respuestas. Cuando terminó, se dirigió a Claire, donde los dos murmuraban algo entre ellos. ¿Y bien? Preguntó Claire. Sí. Creo que no habrá problemas. Respondió Ander. Siempre y cuando una criada personal la atienda, al menos. No hay signos de enfermedad o lesión.
Su estado mental también es estable. ¿Y la fertilidad? Tiene su momento del mes, así que supongo que es capaz. Esto requeriría atenderla un poco más, pero debería ser posible. Maravilloso. ¿Qué tenía eso de maravilloso? Tuve la sensación de que no me iba a gustar de lo que estaban hablando. Si no te conociera mejor, diría que suenas como si estuvieras planeando que mi madre se vuelva a casar. Bromeé. Mi intención era bromear. Pero la mirada de Claire cuando se volvió hacia mí era fría como el hielo. Glacial, pero con una fuerza de voluntad increíble. Era una mirada que exigía obediencia y no aceptaba un no por respuesta. Aquí, en el país sagrado de Milis, el valor de una mujer se decide por su capacidad para tener hijos. Las que no pueden, a veces ni siquiera son consideradas humanas. Espera, retrocedamos un poco. Ella no negó lo que dije, pero, de ninguna manera, ¿verdad? No, cálmate. No lo negó, pero tampoco lo confirmó. Solo dijo las creencias típicas de su nación. Nadie vería a alguien como menos que humano por no poder dar a luz. Simplemente sonaba creíble porque venía de una anciana con tanta autoridad. Ah, antes de que se me olvide. Ustedes dos, corten lazos con ese sacerdote papalista. UM. Sé que ustedes dos conocen a un sacerdote papalista. Otro cambio de tema. Empezaba a desorientarme. Quizá fue el tono brusco de Claire lo que me impidió tomar el control de la conversación. O puede que saludarla primero me echara para atrás. Este era su territorio, no el mío. Es cierto que tengo una relación amistosa con Cliff, pero ¿por qué sería necesario cortar lazos con él? La Casa de la Tría opera actualmente del lado de los cardenalistas. Te prohíbo confraternizar con un papalista. Entonces, ¿cardenalista significaba expulsor de demonios? Me preguntaba quién era el cardenal más importante. Quiero decir, no tengo intención de alinearme con los papalistas. No bastaría con eso. No, te lo prohíbo. Si vas a quedarte en esta casa, entonces seguirás las reglas de esta casa. Bueno, sí, probablemente acabaría alineándome con los papalistas una vez que Cliff hubiera obtenido cierto nivel de estatus. Si ella estaba al tanto de mis planes y tratando de ganar algo de influencia sobre mí, potencialmente podría ser un poco más comprensiva. Pero tuve la sensación de que ese no era su razonamiento. Cliff ha sido de gran ayuda para mí en la escuela. Estoy seguro de que Norm podría decir lo mismo. Seguro que una simple amistad no haría ningún daño, no. Inaceptable. Si insistes en confraternizar con este sacerdote papalista, no te permitiré quedarte en esta casa. Ni hablar. De acuerdo. Entiendo. Bien. Por ahora, pasaría la noche en otro lugar. Sí, estaba bien. No enfadado. Ni siquiera un poco. Estaba completamente relajado. Tranquilidad era mi segundo nombre. No había nada por lo que preocuparse. Me habían dicho una y otra vez que este era el tipo de persona que era Claire. Estaba preparado para esto. Puede que no estuviera dentro de mis cálculos que ella se metiera en mis amistades personales, pero bueno, éramos como perros y gatos. Simplemente no podíamos llevarnos bien. Eso era todo. Ahora, para dar un educado adiós y salir de esta casa sin iniciar una pelea. Deja a Zenith aquí y vete de inmediato. Mi mente se detuvo. Para ser claros, le permitiré entrar en las instalaciones de esta mansión en el futuro, pero en última instancia, como un extraño a este hogar. ¿Qué quieres decir con, deja a Zenith aquí, qué quieres decir con eso? Las palabras que salieron de mi boca fueron una respuesta a lo que ella había dicho una frase antes. Mi cerebro tardó unos segundos en volver a funcionar. Claire se interrumpió, me miró y respondió con una mirada glacial. Dado lo que ha sido de ella, no tengo otra opción. Puede que solo sea esto, pero si puede tener hijos, el matrimonio sigue siendo una opción. Se me secó la boca. Mi visión periférica se oscureció, como si me cubriera una niebla oscura. ¿De qué coño estás hablando? Gritó alguien. Era yo. Estaba gritando. De ninguna manera, solo estabas diciendo las creencias de la nación,
¿verdad? ¿Realmente querías decir esa mierda? Oh, así continuaron los gritos. Excepto que las palabras no salían. Mi boca hacía los movimientos sin emitir un solo sonido. Haré que esta chica se case con un noble cardenalista. Podría tomar unos cuantos divorcios, pero deberíamos encontrarle una pareja permanente. Claire obligaría a casarse a una persona que ni siquiera podía comunicar sus propias opiniones. Claire diría que su propia hija era solo esto. Como si ella fuera solo un objeto. Su buena salud es todo un resquicio de esperanza. Nunca había oído el sonido de un vaso sanguíneo reventando. Claro que no, porque no era audible. Era solo un efecto de sonido de animes, una forma de hablar. Puede que imaginara que lo había oído cada vez que Eris se enfadaba, pero como solía desmayarme poco después, no recordaba gran cosa. Hoy lo he oído. Sin duda. Parte 2. Lo siguiente que recuerdo es que el sol se había puesto y yo llevaba a Zenith de la mano. No recordaba mucho de lo que pasó después de ese sonido. Recordaba haber gritado, pero no sabía muy bien qué había gritado. Lo que sí sabía con certeza era que de mi boca habían salido insultos que estaban muy lejos de mi vocabulario cotidiano. Recordaba los ojos de Claire abriéndose de par en par. Recordé a las criadas asomándose para ver qué era aquel alboroto. Recordé que declaré que me iría, que levanté a Zenith de la mano y que Claire tuvo el valor de decir, no lo harás. Si Zenith estuviera cuerda, estaría de acuerdo. Esas palabras estaban echando aceite a la llama que era mi corazón, quemando lo que quedaba de mi autocontrol. Apreté los puños y me preparé para lanzar un hechizo. Eso era lo que recordaba. Pero justo entonces oí a Aisa decir, vámonos, Oni-chan, lo que me devolvió parte de mis sentidos. Claire ya había llamado a los guardias, así que los eché. Grité que la casa de la tría estaba muerta para mí y los míos, y salí corriendo. Uf. En algún momento, descubrimos que habíamos vuelto a la frontera del distrito divino. Mi rabia me hacía sentir que la vista me daba vueltas. Nunca imaginé que escucharía algo tan repugnante con mis propios oídos. Hija de puta. Resquicio de esperanza, una mierda. No debería haber venido. Podría haber pasado toda mi vida sin oír eso. ¿Quién murió y coronó reina a esa momia? Mira. Cualquiera se sentiría un poco asqueado si un tipo al que no conoces te llamara su abuela. ¿No tienes ganas de responder a mi primera presentación? Claro. No lo hagas. Incluso podía entender lo de conseguirle un marido a Nourn. Había oído que los ricos y poderosos también arreglaban sus matrimonios en mi antigua vida. Solo hacían lo que se esperaba en su clase y cultura. Bien. Sí, lo entendía a la perfección. Pero lo que dijo de Zenith se pasó de la raya. Mi madre tenía amnesia y ni siquiera podía ocuparse de sus necesidades básicas. ¿Qué hay de malo en alguien que consideraría casarse con ella? Y hablar de su buena salud. Sobre cómo era el resquicio de esperanza que ella tuviera su momento del mes. ¿Harías que Zenith se casara para que la cuidaran durante el día y se metieran con ella por la noche? Sí, sabía cómo llamar a eso. Una muñeca sexual humana. ¿Y si se quedaba embarazada, entonces qué? ¿Daría a luz? ¿De verdad crees que sería capaz de eso? Incluso si pudiera, ¿dónde estaba el consentimiento de Zenith en todo esto? Demonios, ¿qué hay de mis sentimientos? ¿Cómo crees que se sentirían los niños que dejaría atrás? ¿Por qué tomas a la madre de un hombre? ¿Por qué tomas a tu propia hija? ¿Era tu hija una herramienta para ti? ¿Solo una cosa para ser usada, una máquina de hacer bebés? Ni siquiera bromees con eso. No podía recordar la última vez que algo me hizo enojar tanto. Claire, una mierda. Vete a llenarte de crema, pastelito francés. Uf. Había llegado a un insulto tan extraño que me calmé un poco. También oí que mi estómago empezaba a rugir. Cierto, tenía hambre, no había comido nada en el almuerzo. Me apetecía cualquier cosa además de unos dulces. Oni-chan. Al oír mi nombre, me di la vuelta y vi a Aisa de pie, inquieta. Parecía preocupada, como si no supiera qué decir. Aisa. Sin mediar palabra, extendí el brazo y la acerqué.
Ella no dudó en acercarse. Ahora sabía por qué Aisha, Noor ni Lilia arrastraban tanto los pies. No podía culparlas, claro que no querrían revivir aquello. No sabía por lo que habían pasado Aisha y Noor mientras crecían con ella, pero ahora comprendía que debían de arrastrar recuerdos horribles. Siento haberte traído. No, está bien. Pero, bueno, no hiciste tu conexión, ¿verdad? ¿Conducción? ¿Confección? ¿Convección? Conexión. Ah, sí. Esperaba contar con la ayuda de la Casa de la Tría para construir la banda de mercenarios. O bueno, viviremos. Prefiero hacerlo solo que tener ayuda de ella. Podría hacer contactos con alguien más. Tal vez podría pedirle a Cliff que hablara bien de mí con su abuelo. Tal vez no le impresionara que ya le pidiera favores, pero sería una retribución para Claire. Y si eso no iba a ninguna parte, entonces lo haría, solo. En cualquier caso, estaba cansado. Quería irme a casa y dormir. Ah, ahora que lo pienso, no tenía dónde quedarme, ¿verdad? Sería medianoche cuando llegáramos al distrito de los aventureros y consiguiéramos una habitación, y no quería hacer caminar tanto a Zenith. Está bien. Le pediría a Cliff volver a quedarme con él. Decidido esto, volvimos a casa de Cliff.